justicia ante el Pleno de la Asamblea Nacional de María Sara Gijón, en su calidad de Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual requerimos su presencia en el hemiciclo legislativo. Muy buenas tardes, señoras y señores asambleístas. Muy buenas. Saludé ya con el señor presidente, señora vicepresidenta, que preside actualmente la sesión. Bueno, en calidad de Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública, he venido el día de hoy, en esta comparecencia, a responder algunas importantes preguntas en relación al abastecimiento de medicamentos, adquisición y catalogación de medicamentos. Me han hecho algunas preguntas desde el año 2018 hasta el 2022. Quisiera tal vez que, por favor, pongan una presentación que hemos enviado para poder responder a las primeras preguntas. Proceda, señor secretario. Señorita Presidenta, verificado en el sistema, no tenemos una presentación de parte del CERCO para poder exponerla. Sí, les enviamos. Pero en todo caso, bueno, sigo, ¿ya? Ok, voy directamente a darles datos interesantes. Nos han pedido información sobre el número de procesos y los montos adjudicados del 2018 al 2021 por los distintos subsistemas de la Red Pública Integral de Salud del Ecuador, por régimen común, que son una serie de distintos procedimientos. El total de procedimientos asciende a 12.018, con un monto total adjudicado de 296.532.323,57, por régimen especial que incluye el catálogo electrónico de medicamentos. Hablamos de un total de 480 procedimientos, con un total de 106.205.736.85, por ínfima cuantía. Ya está ahí, en la siguiente de la lámina, ahí pueden ver ustedes, por ínfima cuantía, 4.515 número de procedimientos, con un total de 10.708.332,26, y emergencias, estamos hablando de un total de 99 procedimientos, por un monto de 3.457.950. Un total de 17.112 procedimientos y un monto adjudicado de 417.904.343.13. Ese es el total de la compra de medicamentos a través de los distintos procedimientos por los 4 grandes subsistemas de la Red Pública Integral de Salud. Y también pueden ver ustedes a la desagregación, está el IES como el principal en número, en monto, no en número de procedimientos. Después viene el Ministerio de Salud Pública, que es además el ente rector de la salud, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Ven ustedes también abajo los números de procedimientos y los montos adjudicados en base a los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahí pueden ver ustedes cuáles son las unidades de salud que más compras realizan y podemos ahí ver el total de los millones adjudicados. Estamos hablando de los tres principales, son 2 hospitales del IES y el Ministerio de Salud y el resto de unidades que realizan estas importantes compras. El siguiente slide, por favor. Después, las preguntas que nos hicieron están más bien enfocadas a las enfermedades catastróficas, huérfanas o raras. Y la pregunta estaba en relación al número de medicamentos que constaban en el catálogo electrónico del 2018, 2019, 2020, 2021 y también los que constan actualmente, medicamentos para atender este tipo de enfermedades. Y ahí pueden ver ustedes los totales. Pueden ver ustedes que han ido bajando los medicamentos que constan en el catálogo. Y esto tiene algunas razones que explicaré más tarde. Finalmente, en la última diapositiva, ¿pueden pasar, por favor? La última diapositiva. Pueden ver ustedes el número de medicamentos, muy pocos realmente, que se incluyeron en el catálogo de medicamentos entre el 2018 y en el 2021. ¿Por qué esto? Porque en el pasado hubo 2 subastas inversas corporativas, la del 2011-12 y la del 2016. Y entre el 2018 y el 2021 no se volvieron a realizar subastas inversas corporativas de medicamentos. Actualmente, y como resultado de la subasta inversa corporativa de medicamentos 2022, sobre la base de la normativa vigente, tenemos al día de hoy 158 medicamentos en el catálogo electrónico y todas las semanas están subiendo ya nuevos medicamentos al catálogo. Así que con nuestra subasta inversa corporativa de medicamentos del 2022 vamos a seguir brindando este importante servicio, no solo desde el CERCOP. Recordemos que la subasta inversa corporativa de medicamentos la trabajamos los 4 subsistemas de la Red Pública Integral de Salud con el CERCOP. Debo decir que entre el 2018 y el 2021 no se lanzaron nuevos procedimientos, como dije yo, de subasta inversa. Y además, recordemos que les dije que habían visto ustedes cómo han ido bajando los medicamentos en el catálogo por varias razones. Una de ellas, que en el catálogo, digamos, hasta antes de nuestra llegada, esos medicamentos, ese catálogo no era sostenible. Y una de las razones para que no sea sostenible es que esos precios que constaban en ese catálogo no se actualizaban. Imaginemos que los mercados cambian todo el tiempo y sin embargo los precios en el catálogo no se actualizaban. Un segundo tema que también complicó la vida a los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública es que los convenios marcos, tanto de la subasta del 2011-2012 como del 2016, eran unos convenios marco que no brindaban certeza jurídica a los actores de esos convenios. ¿Quiénes son los actores de los convenios? Bueno, el mismo CERCOP, los proveedores de medicamentos y las mismas entidades contratantes. ¿Qué tenemos ahora en la subasta inversa corporativa de medicamentos del 2022, que es muy importante y va a fortalecer de manera importante, ¿sí?, la posibilidad de una compra centralizada? Esa es la gran diferencia. Durante estos años, entre el 2018 y el 2021, y hasta hace pocos meses, las unidades de salud realizaban la compra directamente a los proveedores.
Con la subasta inversa corporativa de medicamentos, la compra es centralizada, es decir, solamente pueden realizar la compra el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el ISFA y el ISPOL. Es decir, ya no vamos a tener hospitales de manera individual realizando compras a proveedores de manera directa. Eso no va a existir una vez que termine nuestra subasta inversa corporativa de medicamentos. La certeza jurídica que tenemos ahora, más allá de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que valga el espacio de estar aquí con ustedes, señores y señoras asambleístas, requiere una importante reforma. Y espero que a futuro podamos trabajar juntos, el CERCOP y la Asamblea Nacional, para una importante reforma que realmente nos permita tener un sistema nacional de contratación público moderno, eficiente, que responda a las necesidades del 2022. Sin embargo, el presidente de la República emitió el decreto ejecutivo 337 en enero de este año. Nosotros como CERCOP y yo misma firmé la resolución 122 que operativiza la subasta inversa corporativa de medicamentos. La mesa técnica, que está compuesta por delegados de la Red Pública Integral de Salud y por el CERCOP, estableció los presupuestos referenciales unitarios de 684 medicamentos. Esos 684 medicamentos han ya iniciado, pues obviamente, la subasta. Tenemos cosas muy interesantes en esta actual subasta, a diferencia de subastas anteriores. Y es importante que tomen nota, señores asambleístas. En los convenios marco hemos nosotros definido cláusulas muy importantes que fortalecen y garantizan la calidad de los medicamentos. Una cosa importantísima, para poder ser adjudicados y después suscribir los convenios marco para el abastecimiento de medicamentos a través de la compra centralizada, deben tener los proveedores los registros sanitarios correspondientes de la autoridad sanitaria correspondiente, que es ARTSA. Y adicional, si es que participan proveedores extranjeros, deberán tener los registros correspondientes de sus autoridades sanitarias, pero solo pueden participar nacionales de países de alta vigilancia médica. Eso es una gran diferencia con las subastas anteriores. Tomen nota de este tema. Adicionalmente, en los mismos convenios marco, toda esta información a propósito, señores y señoras asambleístas, es absolutamente transparente, consta en nuestro sistema, no solamente en el SOCE, sino en el micrositio específico de la subasta inversa corporativa de medicamentos. Tal como lo dijimos en la sesión a la cual nos llamaron, a la sesión de la Comisión Permanente de Salud y Deporte, en el mes de marzo, 22 de marzo, iniciamos la publicación de los primeros 168 medicamentos. Estos 168 medicamentos fueron priorizados por la Red Pública Integral de Salud, y entre esos 168 medicamentos hay medicamentos para enfermedades oncológicas, para enfermedades catastróficas, raras y huérfanas. Actualmente, como mencioné ya, el catálogo cuenta con 158 medicamentos, de los cuales, y esta era una de las preguntas específicas, 39 son oncológicos. Vale mencionar que nosotros, como ente rector, el Servicio Nacional de Contratación Pública, como ente rector de la contratación pública, del Sistema Nacional de Contratación Pública, que cuenta con más de 3.600 entidades contratantes, ¿sí? Y más de 384.000 potenciales proveedores del Estado, desde los más pequeños de la agricultura familiar y campesina, ¿sí? De la pequeña y mediana empresa hasta la gran empresa. Nosotros, como ente rector de la contratación pública, no realizamos las compras. ¿Quiénes realizan las compras? En el caso específico de medicamentos y bienes estratégicos de salud, obviamente la Red Pública Integral de Salud. Nosotros no realizamos compra. Otra pregunta importante, y esto obviamente está en la ley. Esto está en la ley, en el artículo 2 de la ley. Ya se establece que ninguna empresa que haya sido declarada adjudicataria fallida
o contratista incumplida puede participar en los procesos de contratación pública por el simple hecho de que están suspendidos del Registro Único de Proveedores. Como están fuera del sistema, no pueden proveer a la Red Pública Integral de Salud. Están vetados, mientras esté, obviamente, la sanción vigente. La sanción para contratistas incumplidos es de 5 años, la de adjudicatarios fallidos es de 3 años. Por lo tanto, no pueden participar. Es muy interesante lo que les voy a decir y yo creo que es interesante que ustedes tomen nota de esto. La subasta inversa corporativa de medicamentos 2022 se constituye en un hecho histórico para el país. La subasta inversa corporativa del 2012, interesante, la del 2016 llegó a catalogar 480 medicamentos. Nosotros estamos trabajando junto a la Red Pública Integral de Salud para catalogar más de 600 medicamentos. Tenemos, como les dije, los precios, los presupuestos referenciales unitarios de 684 medicamentos. Esperamos inclusive añadir más precios referenciales unitarios. Eso equivale, señoras y señores, al 80% de los medicamentos del cuadro nacional básico. Esto es muy importante. Estamos trabajando de manera coordinada con ARCSA, que es la autoridad sanitaria del país, para asegurar que los proveedores nacionales y extranjeros, como ya lo mencioné, que participen en la subasta, todos cumplan con la normativa y tengan los certificados y registros que garanticen la calidad de esos medicamentos, cosa que en el pasado lastimosamente no se daba. Estamos trabajando de manera coordinada como equipo con la Red Pública Integral de Salud, con ARCSA, también con el Ministerio de Producción en lo que les compete y finalmente nosotros como ente rector del sistema. Les invito, señoras y señores asambleístas, a que visiten nuestro micrositio de la subasta inversa corporativa de medicamentos, porque ahí podrán ustedes encontrar los pliegos modelo y los convenios marco. Yo sé que aquí muchos de ustedes son juristas y si no tienen sus asesores que son juristas, y ellos podrán, leyendo el convenio marco tipo, verificar cómo hemos fortalecido ese convenio marco para lograr que esta subasta inversa corporativa de medicamentos no solo sea exitosa ahora que estamos catalogando, sino que se mantenga en el tiempo. ¿Cómo? Dándole esa sostenibilidad que tanto merecen los pacientes y sus familias en el Ecuador. Finalmente, y esta es otra buena noticia, yo creo que vale la pena que ustedes tomen nota de esto, señores y señoras asambleístas. Por primera vez en el Ecuador, después de la subasta inversa corporativa de medicamentos, desde el CERCOP y con la Red Pública Integral de Salud, vamos a catalogar probablemente 4,000 bienes estratégicos de salud. Nunca se han catalogado bienes estratégicos de salud. En el 2012 y en el 2016 se catalogaron medicamentos con las falencias que se haya hecho, porque hubo falencias y hemos aprendido como país de eso. Pero esta vez se catalogarán bienes estratégicos de salud. ¿Cuáles son los bienes estratégicos de salud? Insumos, dispositivos médicos, desde cosas tan simples como el hilo, ¿no es cierto? El hilo que se utiliza para coser después de una cirugía, desde las, ¿cómo se llama? Las prótesis de cadera, de rodilla, ¿sí? Todos esos son dispositivos médicos, pero también algo fundamental, y ustedes deben apoyar esta subasta inversa corporativa, ya no solo de medicamentos, sino de bienes estratégicos de salud. Vamos a catalogar equipamiento médico, para que no suceda lo que ha pasado en años anteriores, señores, que tenemos tomógrafos en nuestros hospitales que no funcionan. Tenemos tomógrafos. Yo visité con el señor vicepresidente de la República tomógrafos que nunca habían sido conectados. No solo que ya se habían dañado, nunca habían sido conectados. Así que, señoras y señores asambleístas, les invito a que nos sigan en este tema. Nosotros hacemos todo con absoluta transparencia. Encantada siempre de venir acá, a la Casa de la Democracia, y a responder a todas sus preguntas.
Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de la Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública, Magíster María Sara Gijón Calderón. E inmediatamente damos la bienvenida al señor Contralor General del Estado, ingeniero Carlos Alberto Riofrío González.